trabajando ella. Yo voy a profundizar sobre todo en aspectos relevantes sobre el suicidio, tipologías de suicidio, evaluación del suicidio, ¿vale? Y ella va a entrar en la parte más de tercera generación, de enfocar el modelo, la comprensión de la conducta de suicidio, de la depresión, etcétera, y cómo se interviene en todo ese tipo de dificultades, ¿vale? Vamos a ir un poquito al saltito porque no cada uno información al respecto. Es un modelo muy importante, bastante interesante y efectivo, ¿vale? Para la intervención y la prevención del suicidio, ¿vale? Hay otros modelos, ¿vale? Pueden seguir otros modelos perfectamente, pero este es muy eficaz. Simplemente tenganlo en consideración. No venimos aquí a decir que este es el que sirve y lo que no sirve, ni mucho menos, ¿vale? Pero este es uno muy bonito y muy interesante también. Bueno, que lo disfruten. Y cualquier duda, aprovechen siempre, no lo dejen para el final, porque a veces se nos olvida. Pueden pararnos en un momento dado, plantear cualquier cosa que les surja, ¿vale? Aprovechamos así, lo hacemos un poquito dinámico. Gracias. Empezamos. Vale, bien. Hola a todos. Y vamos un poco a conceptualizar lo que es el modelo de activación conductual, conceptualizar un poco la depresión dentro de este modelo. Y lo primero a destacar dentro de la terapia de activación conductual es su forma de entender la depresión, ¿vale? La depresión normalmente es vista como una enfermedad que está dentro de la persona. Desde el modelo de activación conductual, la depresión no está dentro de la persona, sino que es la persona la que está dentro de una situación de depresión, ¿vale? La gente se deprime porque está bien de la cabeza, porque ve las cosas como son. Si estuviera mal, no se deprimiría. Dentro de una concepción clásica de la depresión, la persona tiene una serie de comportamientos como que llora, está en la cama, y dentro de estos serían considerados como síntomas de que tiene una depresión. Desde la terapia de activación conductual es la persona con una serie de comportamientos la que está dentro de, como hemos dicho, de una situación de depresión, y esos comportamientos son vistos como conductas evitativas que perpetúan ese estado de depresión, ya que alejan a la persona de las fuentes de reforzamiento. Vale, la activación conductual no es una terapia que sea difícil de entender, pero a veces sí lo es a la hora de llevarlo a la práctica. Las técnicas que vamos a utilizar son el reforzamiento, la extensión, el moldeamiento, porque para acceder a determinados reforzadores a veces tenemos que moldear determinadas conductas. El desvanecimiento, porque en alguna ocasión ayudaremos para que la persona emita una determinada conducta y luego retiraremos progresivamente esa ayuda. La exposición en vivo y los contratos de conducta. Vale, el trabajo dentro de la activación conductual se gradúa. La persona al principio no está motivada. Entonces, al principio es importante explicarle la filosofía del modelo, porque el modelo va contra natura, contra toda lógica. Se trabaja de fuera adentro. Sí, se trabaja de fuera adentro, es es la actividad la que da las ganas, ¿vale? Y no de dentro a fuera. En activación conductual manda el plan, no el estado de ánimo. Por eso es importante explicárselo a la persona, porque la persona siempre va a decir que no está motivada, y como no está motivada, no puede hacerlo. Pero no, trabajamos de forma distinta. Hay un componente de aceptación ahí, en el sentido de yo no estoy motivado para hacer esto, pero lo voy a hacer porque manda el plan, y no como me siento. Es importante concretar objetivos, que serían como los valores, llenar. Desde la activación conductual lo que vamos a hacer es volver a poner a la persona en la vida, ¿vale? Por ejemplo, retomar actividades que tenía abandonadas. La intervención está dirigida a extinguir comportamientos que sean evitativos e incrementar la conducta de la transformación. Es importante que la persona comprenda cómo ha llegado a la situación de depresión. Para ello vamos a utilizar los registros de actividad, que básicamente nos dan información de lo que hace la persona y de cómo se siente al hacerlo. Se anima a la persona a que aunque esté mal, se comprometa con actividades que le faciliten la llegada de ese reforzador natural.
Dentro de la activación conductual existen dos modalidades de intervención. La activación conductual para la depresión, que es el protocolo más largo, donde se trabaja también la rumia, y la terapia de activación conductual para la depresión, que es más corta en cuanto a número de sesiones y de técnicas. Es muy importante validar al paciente, el darle a entender que la depresión tiene sentido dentro de su situación y dentro de su contexto. Y vamos a finalizar la terapia cuando alcanzamos el último nivel de la jerarquía de actividades. Dichas actividades se dominan y se convierten en hábitos. Vale, esto es una clave para explicar el modelo al paciente, es usando el acrónimo TRAP-TRAC. TRAP es esto de aquí arriba y es la trampa. El desencadenante sería cualquier evento negativo que interrumpe las rutinas que hacen que el individuo acceda al reforzador. Vale, por ejemplo, me mudo del hogar, no conozco a nadie, antes iba en coche a todos lados, ahora tengo que ir a pie. Y empiezo a tener esta respuesta de tristeza, de soledad, de impotencia. Esto alimenta el patrón de evitación, que a su vez alimenta esta respuesta de tristeza, de soledad. Cuando la persona está aquí, en este círculo, decimos que están trampados. ¿Cuál es la solución a esto? El TRAC, que es el camino, que es la activación conductual. Es decir, contrarrestar la misma habitación con conductas de afrontamiento. Lo que sería el actio. Y el actio, si separamos las letras, sería evalúa. Mi conducta en una habitación o en un enfrentamiento. ¿Voy a estar mejor o voy a estar peor? Elige la alternativa más conveniente, prueba a poner en práctica la elegida, integra la rutina diaria, observa el resultado y comprueba sus efectos y nunca abandones el camino. Vale, a diferencia de la terapia donde se encamina a la persona hacia objetivos vitales y la tristeza se irá o no, en la activación conductual se busca disminuir la depresión a través de esas conductas de afrontamiento. En activación conductual se trabajan los valores, pero al final son como objetivos, teniendo en cuenta los valores de la persona, se trabajan esos objetivos como si fueran valores. Es una terapia que se utiliza en formato individual, en grupal, se ha utilizado en adultos, en niños, además se ha probado en trastornos de ansiedad, en cáncer, en estrés postraumático, en psicosis. Es una terapia muy versátil y en sus fundamentos es sencilla. A la hora de aplicarla es bastante sencilla también. Bueno, sencilla. Sus fundamentos son sencillos, a la hora de aplicarla es un poco difícil. Y puede ser utilizada de forma complementaria con otras terapias, como la terapia dialéctico-conductual o ACT. Esto sería, a grandes rasgos, el modelo de la activación conductual, ¿vale? Ha sido añadida por la APA dentro de los tratamientos eficaces para la depresión. Y lo voy a dejar con Jesús, que le va a explicar la argumentación. Hacemos el cambio de turno. Bien. Vamos a hablar un poquito de suicidio, ¿vale? Es un problema muy importante que estamos teniendo tanto a nivel social como un problema individual muy grave y en el contexto en el que se desarrolla, tanto los intentos de suicidio como los suicidios consumados, desarrolla unos problemas a largo plazo tremendos, ¿vale? Destroza familias, genera grandes efectos a muy largo plazo. Y sin embargo no es uno de los temas que más trabajados se tengan a nivel popular, digamos, ¿no? Ni siquiera hay las mismas publicidades que vemos en televisión para accidentes de tráfico, para mujeres asesinadas por su pareja, para un montón de cosas, y no se habla de esto que tenemos aquí precisamente con el suicidio, una de las 10 principales causas de muerte a nivel mundial. No estamos hablando de una tontería, estamos hablando de algo bastante serio y que queda un poco de lado, ¿vale? Así, vamos a profundizar un poquito más en ello. Hay un efecto un poco curioso, un poco bastante curioso, que es que en España, Grecia, Chipre, Italia, tenemos índices bastante bajos comparados con algunos otros países, ¿vale? Se suele dar, aunque no siempre es así,
que en zonas de más al sur hay menos suicidios, ¿vale? También puede ser que el hecho de que haya buen clima incita a que vayas para la calle y al final alguien te saca del marrón que tenías ese día, más que si estás metido en tu casa con un frío fuera invernal bestial y con una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces es mucho más probable al fin y al cabo que llegues a eso. Pero bueno, no sé si ese es el factor desencadenante. Esto es un tema muy importante porque por cada suicidio consumado existen al menos 20 intentos. Cada uno de esos intentos es una crisis que involucra a una familia, amistades, parejas, a un servicio sanitario, al psicólogo, involucra a un montón de gente, involucra muchísimos problemas, y ya le da, cada uno de estos intentos, le da una etiqueta a la persona, ¿vale? Por la que además la vamos a tratar después. Ya todo el mundo lo va a ver con miedo, por no decir terror o incluso rechazo, ¿vale? Dentro de la familia y fuera. Y como ya veremos más adelante, como se trata de evitar hablar del tema, muchas veces acabamos encajonando a aquellas personas y dejándolas mucho más solas todavía de lo que deberían, encima lo que están pidiendo con estos intentos de suicidio, que normalmente va a ser una llamada de atención, un auxilio. A la hora de conceptualizar la conducta suicida o autólisis dentro del modelo, ¿vale? Lo que vamos a entender es que para la persona la idea de suicidarse o el hecho de consumarlo es una pseudo salida. Es como algo que, a falta de otros medios para resolver la situación que tengo, a falta de expectativas de que se pueda resolver también, pues me da una vía de escape. Una vía de escape que de hecho puede ser muy llamativa si uno está metido en un sufrimiento inaguantable, ¿no? Dentro de los factores que van a influir en que lleguemos a pensarlo, a planificarlo o a hacerlo, ¿vale? Tenemos una serie de factores psicológicos. Y yo creo que aquí es importante tanto entender que la depresión, el trastorno límite de personalidad o la psicosis pueden influir a la hora de acabar cometiendo el suicidio, como a la hora de que tenemos una persona delante que ha tenido ya algún intento de suicidio, nos convendrá también evaluar en qué lugar lo podemos poner. Ahora veremos de los tipos de suicidas y eso nos da mucha información también al respecto, ¿vale? De qué funcionalidad está teniendo para esta persona ese intento de suicidio. Hay muchas funcionalidades diferentes. Tenemos una serie de aspectos evolutivos también muy relevantes: infancia, adolescencia, madurez, senectud. El hecho de por sí de los momentos vitales, de las crisis vitales, las crisis de sentido de la vida, de la edad adulta, por ejemplo, es una crisis donde se suele dar mucho suicidio, ¿no? Porque es justo ese periodo en el que hay una predisponibilidad mayor, digamos que es un grupo de mayor riesgo, ¿vale? Entonces las épocas de la vida, los aspectos evolutivos de cada momento de la vida van a influir también en todo esto, al igual que aspectos ambientales. La crisis ha hecho aumentar mucho el nivel de suicidio, por ejemplo, sin ir más lejos. No es en sí que la crisis provoque que la gente se mate, pero facilita que todos los demás elementos que van a influir en eso se vean alterados también. Ya pierdes el trabajo, pierdes esto, pierdes lo otro, ¿no? Entra por dentro el hambre por la puerta, se va el amor por la ventana, es decir, pues ese es un poco también el tema. Al final todo esto se va influyendo y genera pues caldos de cultivo donde se va a dar mucho, y si ya conoces las personalidades de ciertas personas, pues lo vas a ver venir mucho. Después podemos evaluar los factores como internos y externos, ¿vale? Todos los internos estarían dentro de toda esta historia de vida, dentro de todos estos aspectos de la edad en la que uno se encuentra, de los aspectos psicológicos a nivel de personalidad, de psicopatología, y después por otro lado tenemos los aspectos externos, que serían las circunstancias externas reales, o sea, el contexto en el que está la persona en ese momento vital. Y son, normalmente esas circunstancias externas suelen afectar a más de una persona, ¿vale? No va a ser una cosa que le afecta solo a uno, sino que son cosas más amplias. Y después, aquí tenemos una clave muy importante. La mayoría de las personas que se suicidan estaban deprimidas. No todas, pero la gran mayoría sí. Por lo tanto, si queremos hablar de suicidio, tenemos que hablar de depresión. Esta es la clave, por lo que el modelo de activación conductual va en esa línea, porque funciona para la depresión. Y la mitad de las personas diagnosticadas de depresión presentan ideación suicida. Bueno, tenemos bastantes tipos de conducta, porque hay varios tipos de clasificaciones. Si bien no son mutuamente excluyentes, tenemos una serie de
tipologías muy marcadas que después, a la hora de la verdad, vamos a encontrar que comparten, de ciertas de ellas comparten características, después no podemos encontrar un caso en particular que sea uno, pero vamos, clarísimo. Tenemos el suicida desesperado, que es el depresivo, que ya no puede más, que busca una salida rápida, ni se lo piensa y huye, como sea, ¿no? Ahí estamos hablando de que está huyendo de algo que es incapaz de tolerar en su día a día. Estamos hablando seguramente de algún tipo de experiencia o de pensamiento o de emociones que le desbordan hasta tal nivel que ya no puede aguantar. Pues esto nos va a ayudar también a entender precisamente por qué el modelo, nos irá contando Idalia, por qué el modelo es tan bueno en esto. Después tenemos los suicidas histriónicos o impulsivos. La funcionalidad que va a tener es totalmente diferente. El histriónico lo que quiere es llamar la atención, hacer una puesta en escena donde al final consiga manipular y llevar a la gente hacia donde la persona está buscando, ¿no? Entonces vamos a encontrar que el histriónico muchas veces su intención puede no ser suicidarse, ¿vale? Puede ser simplemente manipular al otro, no hay una búsqueda en el fondo de morir. Es importante que tengamos esto en cuenta. Y aún así hay que tener mucho cuidado porque aunque no tengan esa intencionalidad, lo vamos a ir viendo, es peligroso. Yo puedo intentar llamar la atención y equivocarme y pasarme un poquito más allá. Después tenemos el parasuicida, que precisamente es un poco de lo que estamos hablando. Esa persona que no tiene intención de morir, que utiliza el suicidio o el acto o la amenaza como forma de intervenir en una relación, de cambiar algo en su contexto, de presionar, de manipular, de tener el control de alguna manera ya que lo está perdiendo. Tenemos gestos suicidas, ¿vale? Pero no pretenden el suicidio en el fondo. Después tenemos los suicidas interaccionales, que va también dentro de la misma línea. Como pueden comprobar, el histriónico tenderá a ser parasuicida, ¿vale? Y además entra dentro de un tipo de suicidio interaccional, ¿vale? Estamos hablando de crisis familiares, agresión al otro, ¿vale? Yo me mato yo, pero tú te jodes, ¿no? Esa sería un poco la idea. Después tenemos suicidas psicóticos, se puede dar por algún tipo de delirio de muerte, por alguna paranoia quizás excesiva y les lleva al final llevar a cabo la autopsia. Suicidas racionales, como verán también dentro del desesperado, también racionaliza dentro de lo que cabe de repente y dice la única opción, si la vida es esto, si lo que quiero quitarme de encima al final es la vida, pues no tengo otro camino que salir. Evitar el dolor, una muerte segura más dolorosa. Aquí también tenemos las personas con enfermedades crónicas o cuando te dice un médico te quedan 2 meses de vida. Que después la realidad que yo he visto por fuera es que tampoco es bueno aventurarse con esos pronósticos. Es bueno decir, oye, pues no sabemos si te van a quedar a lo mejor 2 meses, pero esfuérzate que a lo mejor sacar algo más, porque si no también metes a la persona que no sabe si se va a morir mañana, no lo sabe. Pero bueno, habría que controlar cómo se dan esos diagnósticos y hacer un seguimiento, ¿no? Después tenemos los suicidas románticos, como no. Tenemos Shakespeare, etc. Suicidas religiosos, fanáticos, políticos. Aquí lo interesante de todo esto es estudiar cuáles son los reforzadores que a cada una de estas personas está manteniendo tanto la conducta de pensar en suicidarse como la conducta de suicidio. Están mantenidos por diferentes reforzadores en cada uno de estos casos. El religioso, si nos vamos a los extremistas islámicos, tenemos como reforzador la promesa de un cierto número de mujeres vírgenes. Por otro lado, también el sentirse que hacen el bien por un Dios. También, por otro lado, tenemos el sentirse que forman parte de ese grupo religioso en el que están y que son tan buenos que son capaces de dar su vida por ello, ¿no? Tenemos un montón de reforzadores ahí. Normal que al final consigan comerles la cabeza, lavarle el cerebro y que lo hagan, ¿no? Tenemos los fanáticos también, los políticos, tenemos también pues, el tipo como el que Marcial Bonzo, ¿no? Son formas todas de al final utilizar la muerte propia como forma de manipular, dar un mensaje, etc. Y es importantísimo entender cuál es el trasfondo que hay para saber de qué estamos hablando. Hay otra clasificación que tampoco es excluyente con la otra ni consigo misma. Tenemos el suicidio ampliado, este también lo conocerán bastante. Hace poco hubo un caso de un señor que se tiró de la planta del hospital con su hija en brazos para joder a la mujer. Pues aquí tenemos un caso bastante típico. De hecho, cuando se suele escuchar de no, me quito del medio y se acabó, también se plantean quitar a los niños del medio, ¿no? Para no dejarlos por aquello. Ocurre bastante, chaval.
El suicidio por desesperación, que es al final el más de corte depresivo que hablábamos también antes, ocurre en el marco de una situación de gran repercusión afectiva en personas que atraviesan una situación depresiva. O sea, ya me desborda. Entonces, es tan importante el hecho de que me estoy desbordando con algo gordo que me ha caído encima como la falta de habilidades que yo tengo para enfrentarlo. Es que al juntar esas dos cosas es cuando a mí la idea del suicidio empieza a tener sentido en mi cabeza. Suicidio por venganza o chantaje, ahí tendríamos lo mismo. Su muerte pretende castigar a la otra persona. Y tenemos el suicidio ampliado, que también es muchas veces lo mismo. Otras veces no, simplemente se los lleva a todos y el último se pega el tiro a él y listo. Vale. Suicidio por venganza, suicidio por sacrificio. La muerte tiene una finalidad política, religiosa. Yo creo que aquí tenemos una definición cultural muy buena, que es el harakiri, ¿no? Que además es cultural, que todos los japoneses tienen ese sentido de recuperar la honra, incluso, ¿no? A través de mi suicidio recupero la honra que he perdido con un acto en mi vida, ¿no? Es importante que tengamos por lo menos esta distinción muy clara, ¿vale? A la hora de intervenir con las personas. Persona con intención de suicidarse versus la persona que no quiere suicidarse, que sería el parasuicida, ¿vale? El parasuicida suele ser, aquí pone puede ser, pero suele ser, o solemos encontrar por lo menos ciertas características de histrionismo e impulsividad. Porque si no, ¿para qué utilizar algo tan grave y tan teatral como forma de manipular a los demás? Eso habla de por sí de una personalidad un tanto curiosa. Entonces, lo que pretende la persona no es suicidarse, la función es otra, la comunicación dramática hacia otra persona, agredir a otro, mandar un mensaje a determinadas personas, mantener el rol de enfermo también. Esta es muy típica y a veces se nos puede escapar. Y es el simple hecho de que mientras se mantenga así están todos pendientes, no tiene que ir a trabajar, no tiene que tal, y entonces se mantiene en ese círculo vicioso, y sobre todo si ya pasan años, yo conozco algunos casos cercanos, que ya pasan años y se quedan en ese... Y bueno, el impulsivo es un caso interesante, porque puede darse, este sería un tipo de persona que puede darse a veces en personas que hacen deportes de alto riesgo, cosas de este estilo también, que de repente se les cruza el cable y dicen ¡ah! ¡Pum! Y te saltan de una altura que no viene a muerto y se matan lógicamente. Pero eso es para olla. Está plagado en internet de vídeos de tipos que empiezan a escalar para subir el edificio y después se caen de arriba del edificio hasta abajo y se matan. Cosas así, y es como, no lo pensaba. Él iba a hacer otra cosa, pero no lo pensó y acabó muerto. Y además fue él el que hizo el acto que le conllevó la muerte, pero realmente no tiene intención de matarse. Pero no, perdón. Sí. Pero no se consideraría un accidente, ¿no? No. Puede que se considere como accidente después. De hecho, la realidad que nos encontramos, por eso ha habido problemas a nivel estadístico durante un montón de años, es que los suicidios siempre se han intentado tapar. Entonces, ni siquiera los suicidios de me corto las venas se ponían como suicidios, sino se ponían como accidentes. Entonces, claro, ahí sí es verdad que la clasificación que se da a nivel estadístico después puede que sea efectivamente que se le diga como accidente, pero aquí entenderíamos dentro de las características de personalidad este tipo de personas impulsivas que no piensan, también acaban siendo suicidas tipo. El histriónico, como decía, creo que ya lo he mencionado bastante, y todos estos términos, como les decía antes, pueden ir tanto juntos como separados. Podemos encontrar un caso muy puro de una sola de estas tipologías, como podemos encontrar personas que rozan el completo. Pero, al fin y al cabo, tener estas consideraciones y conocerlas un poquito nos ayuda también a entender qué es lo que tenemos que hacer. Bueno, es muy frecuente el parasuicida, no solo en el trastorno límite de personalidad o el crónico narcisista, sino que también tenemos muchos en muchos otros conflictos y incluso problemáticas que al final por comorbilidad van siempre empujando también a este tipo de problemáticas. Suele haber numerosos intentos frustrados dentro del parasuicida. Estoy pensando ahora en un caso en particular que lleva 12 intentos. O eres malo, o algo pasa ahí, algo están intentando con eso. Habría que entender qué está pasando. El peligro puede ser un error de cálculo, ¿vale? Es lo que decía antes, de que al final digo, porque hago esto y así se joden ustedes, pero en el fondo no quiero hacerlo, pero al final me corto un poquito más profundo con un cuchillo que sí cortaba ese día y oye, al final no maté. ¿Perdona? No vas a lograr. En caso de que venga una persona a consulta con, pues eso, ¿no? Con 15 intentos,
ya sospechan mucho de que sean para suicidas, ¿no? Sospechas mucho. Ah. Nunca vas a la otra. Nunca. Tengan en cuenta que como psicólogos, indirectamente hay otras muchas conductas que llevan a la muerte, como fumar, y nosotros ayudamos a dejar de fumar, ayudamos a dejar de beber, ayudamos a que las relaciones sean mejores, pero directamente, esta es la causa de muerte psicológica más importante. Tenemos que tener en cuenta que es un peligro muy relevante y que debemos tener en consideración, y que a veces evitamos o olvidamos, ¿no? Vamos a seguir profundizando y hablaremos un poco más de eso. Perdona, aparte del número de intentos, igual el método. Sí. Yo quiero que también nos daría pistas, ¿no? Es decir, ¿con qué o cómo? ¿Con qué, cómo, de qué manera? Sí, ahora vamos a ir por ahí. Vamos a ir por ahí, precisamente. Disculpa. Si no bajamos la guardia con este tipo de pacientes, ¿no sería un poco también reforzar que se mantenga esa conducta? Si mi intención es llamar la atención y yo lo consigo. Sí. Pero no sería un problema. Reforzamos al principio. Lo vamos a ir hablando. Vamos a hablar de validar sin reforzar la conducta. ¿Vale? Hacerle a la persona entender que es normal lo que le ha pasado, sin nosotros potenciar que además diga, pues no solo es normal, sino que hazlo porque es buena idea, ¿no? Ese sería un poco el corte. Una vez que nosotros reforzamos, porque la persona está haciendo una llamada de atención, nosotros nos acercamos a ellos y consiguen nuestra atención, ¿vale? Hemos reforzado que el intento le ha servido. Pero si ahora, una vez que ya nos hemos acercado, hacemos terapia y hacemos las cosas bien, ese reforzamiento queda olvidado, ¿vale? Queda atrás, porque el trabajo que vamos a hacer es en otra línea completamente diferente de exposición, ¿vale? Entonces, sí es verdad, ¿vale? Sobre todo si ese día le hacemos un poco de caso y después no le volvemos a hacer caso hasta que vuelva a intentarlo, ¿vale? Porque ahí vamos reforzando mucho y eso la familia tiene que saberlo también. Y sería muy bueno que los días que no está pensando en suicidarse, que le prestemos mucha atención. Y rompemos también la regla para que la persona no construya que es solo cuando me estoy muriendo que me hace caso la gente. ¿Te respondí? Sí, paciente. Este es el caso que hablábamos antes también, que es muy típico y yo creo que es, por eso tiene su propia diapositiva, porque tiene bastante de por sí, el tema interaccional. Cuando al fin y al cabo el suicidio tiene que ver directamente con mi relación con otra persona y con cómo yo cambio los términos de la relación o de lo que está ocurriendo a través de ese suicidio. Pretender mandar un mensaje, contenido, frustración, ira, impotencia, ¿vale? Este es un punto muy interesante. Suele ocurrir bastante que la persona realmente lo que desea es la muerte de la otra persona. O sea, me lo quiero cargar, pero estoy bien adaptado socialmente, entonces sé que no hay que matar a nadie. Pero lo que hago es me mato yo. Y tú te vas a joder y no vas a tener vida ni vas a poder volver a disfrutar. ¿O no? Esa es la realidad. Conozco el caso de una chica que el exnovio se suicidó para putearla y ella está perfectamente a día de hoy. Y el tío estará arriba diciendo, cabrón, y eso me salió bien. Perdón por hacer una broma con este tema. Bueno, aquí está, ¿no? El superviviente sigue viviendo, pero marcado, ¿vale? Ese es el reforzador. Te voy a hacer sentir a ti lo que creo que tú me estás haciendo sentir a mí. Aquí tendríamos para diferenciarlos un poquito, aunque como decíamos, no es bueno bajar la guardia nunca, ¿vale? Pero para diferenciarlos un poquito tendríamos que el parasuicida tiende a ser más joven, los suicidios frustrados suelen ser mayores. Esto es para cuando te encuentras con una persona que ya ha habido un intento y no sabes si es que fue un parasuicida que estaba llamando la atención o que al final no le salió bien, ¿vale? No le salió bien, se fue a matar pero no le salió. Entonces esto también nos da clave. Normalmente el parasuicida suele ser por un conflicto interpersonal y el suicidio frustrado por un conflicto intrapersonal del propio sentido de la vida, ¿vale? Y no de problemas en las relaciones. El parasuicida suelen ser actos muy impulsivos, el frustrado es planeado. Llevo tiempo haciendo las cosas y ya hasta arreglé las cosas, ya sé quién se va a llevar el perro, ya sé quién va a hacer todo y entonces en ese momento... ¿vale? El parasuicida de comunicación con los otros, lógicamente, si no se lo cuento a nadie no consigo llamar la atención. Y el suicidio frustrado más bien hay un aislamiento. Métodos de baja letalidad. Aquí, por ejemplo, lo que decías tú antes, ¿no? Te viene a cortarse las venas con un cuchillo de plástico, teniendo un pedazo de cuchillo en casa del carajo. Ya te está hablando. Esa información te está diciendo, tienes un parasuicida delante. Mira a ver qué está intentando conseguir con aquello. Dale más herramientas.
Y por supuesto los suicidios frustrados suelen ser de alta letalidad, pero hubo algún error, algún fallo en el camino en el que al final no se cometió el suicidio, no se consumó. Intencionalidad de muerte de suicidio baja en el parasuicida, baja a moderada. En el caso del suicidio frustrado, de moderada a alta. Después, el parasuicida, como está en más contacto con los demás, tiene más probabilidad de ayuda, de que se le corte la situación. Además, también aquí hay un punto importante. Por ejemplo, saben que la familia llega a casa a las 5 de la tarde, pues se toman las pastillas a las 5 menos 10. Bueno, que está hablando de que quería que lo encontrasen allí, da información. En cambio, este no. Este te encuentras el cadáver a la semana. Mayor nivel de hostilidad y psicopatología del carácter en el tipo parasuicida, que suelen ser más jóvenes además. Tiene que ver mucho precisamente con ese trasfondo de muy mala gestión propia. En cambio, en el suicidio frustrado, la persona es poco hostil, simplemente está muy deprimida, tiene muy claro que se quiere quitar del medio, es poco hostil, tiene poco psicopatología del carácter. Podríamos hablar que no hay tantos problemas de personalidad de fondo como los podría haber aquí. Perdón. Una duda. Si se mezclan características de ambos, por ejemplo, es que se da un caso de pues una persona que ha hecho varios intentos, ha hecho 2 intentos, bueno, uno grave, ¿no?, que se tiró de un balcón, y el otro, pues no me ha dicho nada, pero sí es verdad que comenta todo el rato que se quiere quitar la vida. Entonces, no tiene muchos intentos, pero sí que comunica todo el rato que quiere quitarse la vida y no sirve para nada. Entonces... Hay que hablar. Yeah. Habría que profundizar en ello. Ver qué función tiene para esa persona decirte a ti en ese momento: me quiero suicidar, me quiero suicidar, me quiero suicidar. Seguramente sea alguna forma de obtener el rol de víctima o de llamar tu atención simplemente, ver si lo hace con los demás también o solo contigo, y profundizar, profundizar, profundizar. Solemos tener miedo a hablar de esto o pasamos por encima del puntillo. Entonces la clave sería hablar, como si tenemos que dedicar la hora a hablar de esto. Para adelante, para atrás, profundidad. Vale. Igualmente se te van a ir respondiendo ciertas cosas Sí, a lo largo de la presentación. Factores de vulnerabilidad, de riesgo, ¿vale? Que tengan todos estos factores no significa que se vayan a suicidar, y que no los tengan no significa que no se vayan a suicidar, que se vayan a suicidar. Tenemos enfermedades, ¿vale? Está claro que los estados de enfermedades, cuando ya se está arriesgando de por sí la vida misma y ni siquiera uno controla aquello, ya empieza a aparecer lógicamente el uno decir: mira, pues a lo mejor si yo lo controlo yo y sé cuándo es, y así no tengo que estar con esa incertidumbre tan difícil. Trastornos psicóticos, ya lo que hemos hablado todo el tiempo, los trastornos psicológicos, perdón, es una base clarísima para todo esto. Situaciones de desesperanza, de dolor crónico, el mismo envejecimiento, que al final es un duelo propio hacia la propia identidad, ¿no? La pérdida de lo que uno mismo era. El duelo, pérdida reciente de otras personas, de privaciones básicas, de supervivencia, de hambre, ¿vale? Empezar a pasarlo mal. Ahí tenemos situaciones de crisis donde un padre se pegó un tiro porque no tenía para darle comer a sus hijos, ¿vale? Y entonces dice: joder, ¿no? Y al final es también una culpabilidad, una serie de cosas, ¿no? Bueno, no me meto por ahí. Soledad, ¿vale? Traumas recientes, antecedentes familiares de suicidio, depresión o alcoholismo, agotamiento del ego, ¿vale? Ya no doy para más. En este tipo de situaciones solemos encontrarnos también con, sea la misma depresión, sea trastornos de personalidad, etc. Cambios, crisis, desestabilización familiar, violencia, ruina, y eso, esto de aquí potencia mucho todo lo demás también. Y intentos previos de suicidio. El principal predictor de cualquier conducta va a ser siempre la conducta pasada. O sea que estabas hablando que ya lo había intentado 2 veces. Sí. Cada vez es más probable que lo vuelva a intentar. Claro. Se puede cambiar, pero hay que tener esa regla en la cabeza. No decir: no, yo lo veo bien. Cuando tenga un día malo, probablemente que vuelva a la misma dinámica. Esto es importante, lo mencionaba antes al principio. Ya me puede caer a mí el problema más grande del mundo y más doloroso, que si yo tengo herramientas, y además siento que tengo herramientas para solucionarlo, el pensamiento sobre suicidio y la idea de suicidio no llegará muy lejos, solo serán un par de vueltas hasta que lo desecho. Escaso control de impulsos, aquí está clarísimo. Vulnerabilidad psicológica, por lo que hablábamos antes, a nivel de dificultad del tipo.
Problemas con la justicia. Son situaciones también muy castrantes, muy paralizantes. Pueden bloquear mucho a una persona en un momento dado. Problemas familiares, crisis amorosas, soledad, la presión suele ocurrir mucho también, ¿vale? Tanto laboral como en el colegio. Hay chicos que les ha pasado todo esto también, ¿vale? Entonces el tema de la presión suele ser un buen potenciador de situaciones en las que uno al final busca esa salida. Y situación de maltrato, abuso, rechazo, bullying, como decían los chicos también, ¿no? Y por el otro lado, factores de protección. Lo mismo que decíamos. Que los tengan no significa que no lo vayan a hacer. Pero si los vemos, explotemos. Los que tienen y los que le están faltando, intentemos potenciarlos. Eso nos va a ayudar, siempre. Habilidades de comunicación y resolución de problemas. Al final es psicoeducación, psicoterapia, van aprendiendo a enfrentar ciertas situaciones. Utilización del apoyo social, búsqueda de consejo y ayuda. También es bueno utilizar las familias. Hablaremos más adelante de contratos, etc. Pero utilizar las familias, amigos, etc. Yo tiendo a meter amigos cercanos que están alrededor, trae toda la próxima sesión, ¿vale? Y los metes dentro de todo el proceso. Además es parte, ya lo explicaré también, parte muy relevante de la terapia de activación conductual. Apoyo social de calidad y con consistencia, igual que el apoyo familiar. Que precisamente cuando una persona ha hecho un intento de suicidio, la gente se siente agredida por ese intento de esa persona y entonces se rompen esos lazos. Entonces es muy importante que estén de apoyo y no de más acuchillar a la persona que ya está sufriendo. Miren esta pregunta, a ver qué les parece. En grupos como este, si pidiera ahora que levantaran la mano, se levantarían 3, 4 manos. A lo mejor hoy aquí, pues, como ya estamos jugando en la normalidad, somos todos psicólogos, pues a lo mejor hay alguna mano. Pero lo normal es que la gente tienda a evitar la respuesta a esto. Normalmente engañando a los demás. También existe el autoengaño. Pero normalmente engañando a los demás. Sinceramente, pensar en suicidarse, igual que hemos pensado que estamos vivos y que nos vamos a morir, es que lo hemos pensado todo. Ahora bien, que le hayamos dado muchísimas vueltas en profundidad o que una vez que hayamos planteado ya cómo lo haríamos, lo hayamos dejado ahí, puede ser. Pero en más de un momento en la vida, cada persona se plantea 2, 3, 4, 5 veces quitarse del medio. ¿Y cómo sería quitarse del medio? Etcétera. Y fantaseamos con esa idea. Todo el mundo. Y precisamente lo curioso es que todo el mundo se lo plantee y no se hable del tema. Nadie habla del asunto. Nadie dice, oye, pues yo me quiero quitar del medio y tal, sino con el terapeuta. Es algo que se esconde. ¿Vale? Y sabiendo que todas las personas, y los psicólogos también nos suicidamos y tenemos casos cercanos, ¿vale? Tenemos este conflicto y sin embargo no lo afrontamos. Y esto se le ha dado un nombre. Y está muy claro y palpable en muchas cosas al respecto del suicidio. Muy, muy clarito. Y todo esto no es algo que se haya hecho ahora, esto es social. Nunca se ha gustado hablar de suicidio, de quién se suicidó, de nada. Hay un tabú social, ¿vale? Hay una cultura en la que vivimos que no favorece que se hable de estas temáticas ni que se expongan. ¿Vale? Sería una parte muy fea y cruda que se trata de esconderse. Tanto incluso que tenemos a nivel religioso es pecado. Entonces, mismo hablar del pecado ya nos estamos metiendo en un terreno pantanoso, ¿no? Vamos a hablar ciertos A ver. Vale, vamos a hablar de los mitos del suicidio. Decimos que el suicidio, que lo comentaba Juan Jesús, que es un tabú, porque en realidad hablar del tema no incrementa el riesgo. Es decir, de hecho, necesitamos hablar del tema con nuestro cliente para poder valorar lo que pasa y trabajar con ellos en sesión. Es necesario que veamos que la ideación suicida es algo normal, ¿vale? Que se produzca. ¿Por qué? Porque hay muchos acontecimientos en la vida, muchas situaciones en las que estamos envueltos que pueden hacer que pensemos en el suicidio como una solución para evitar lo que nos está pasando.
Es necesario explorar esa posible ideación suicida, ver lo que le ocurre al paciente, en qué circunstancias le ocurre, para poder trabajar con ella en sesión. Incluso en determinado momento sería posible trabajar en imaginación ese momento de la muerte, ver los pros y los contras, experimentar el dolor de la propia muerte en sesión. En definitiva, la conducta suicida es una conducta y como tal se mantiene por unos reforzadores, ¿vale? Reales e imaginarios, fundamentalmente imaginarios, porque los reforzadores que tenemos con esa conducta o que pretendemos con esa conducta suicida nunca los vamos a ver porque vamos a estar muertos. Otros mitos. El suicida desea morir. Vale, seguro que lo han escuchado. Es que ese es su deseo. Este mito solo pretende justificar la muerte por suicidio de quienes lo realizan, ¿vale? El suicida generalmente está desesperanzado o enfadado, etcétera, ante una situación en la que no ve solución. Normalmente suelen estar ambivalentes, es decir, si solucionamos sus problemas, a lo mejor no se suicida. Hay que tener en cuenta lo que decíamos antes, mucho cuidado, para suicida también se suicida. Otro mito sería, solo las personas con graves problemas se suicidan. Graves, ¿qué es esto de grave? Grave para uno mismo. Es decir, hay un montón de diferencias individuales, depende de donde uno tenga esa tolerancia al estrés o de los recursos personales que tenga, hay muchos factores ahí influyendo. Otro mito es eso de que la amenaza a la verbalización suicida, es decir, comunicar a otro que me voy a suicidar, es una manipulación. Esto tiene que ver con la intencionalidad suicida o parasuicida, ¿vale? Es lo que decíamos antes, el parasuicida también se suicida, existe ambivalencia, existen errores. O sea que mucho cuidado con decir que a lo mejor lo que pretende no es una manipulación, a lo mejor pretende que le solucionemos un problema o pedir ayuda porque no tiene los recursos para afrontar esa situación o para hacerlo de otra manera. Por tanto, es muy importante el análisis funcional para determinar la funcionalidad de lo que la persona pretende con esa ideación o con el acto. Y no etiquetar sin más. Vale, no nos sirve de nada decir que es un suicida histriónico o que es un parasuicida, eso no nos va a ayudar. Es más, nos aleja de la terapia, nos aleja de darle esa ayuda a la persona. Este mito de que la mayor parte de las personas que presentan amenazas suicidas son manipuladores es un error muy frecuente y además es un error muy grave en nosotros como terapeutas porque va a aumentar el estigma social de esa persona y nos aleja de la terapia, nos aleja de darle una ayuda de no confrontación de las respuestas de esa persona. Y esto es importante, no confundir el efecto de las conductas de esta persona con la intencionalidad que realmente tienen. Es decir, no es lo mismo el efecto que produce en nosotros, que como familiares podemos estar hartos de que esa situación se repita y se repita, con la intencionalidad que realmente tienen ellos. A lo mejor no nos quieren manipular, a lo mejor quieren conseguir ayuda. Por tanto, importante, sobre todo en esta terapia y en casi todas las terapias, bueno, dirían todas las terapias contextuales, hacer un análisis funcional y lo que vamos a hacer en el análisis funcional es lo de siempre, qué es lo que precede a la conducta, qué es lo que le sigue, para ver qué es lo que está reforzando esa conducta. Lo que decíamos antes, conseguir atención puede ser una respuesta desesperada de alguien que no tiene habilidades para conseguirla de otra forma, pero no pretende la manipulación per se, pretende conseguir esa ayuda. Y desculpabilizar la búsqueda del refuerzo social y que además lo atendamos, porque si la persona busca atención, eso es muy natural y es normal que se produzca. Vale, la evaluación del riesgo suicidio. Bien. Bueno, vamos a ver. Dentro de la evaluación vamos a
valorar lo que son los aspectos más importantes para nosotros como clínicos en el despacho, saber sobre el cliente para poder valorar, y también saber que hay tests y que hay pruebas, después las voy a mencionar, ¿vale? Pero normalmente el carácter va a ser más bien de investigación. Yo a mí, una persona que tengo depresiva, que se me siente delante y me empieza a contar todo este tema, le doy un test a ver si se suicida, y yo creo que estaría equivocado. Bien, vamos a analizar estos 4 puntos siempre. Ideación suicida, ¿vale? Todo el mundo, como decía antes, o sea, raro será que alguien de verdad no haya pensado nunca en esto, aunque sea superficialmente, ¿vale? Entonces ideación siempre va a haber. Si tenemos una persona depresiva delante, le podemos decir perfectamente, oye, cuando hay las personas cuando están como tú, suele ocurrirles que tienen pensamientos acerca de quitarse la vida, ¿no? Entonces, a ver si la otra persona te dice, si te dice que no, le puedes decir, oye, ¿y en el pasado lo has pensado alguna vez? Y entonces le vas sacando un poco la temática, es importante sacarla, como decimos. Que a veces parece que le vamos a preguntar por esto y ya le estamos dando una idea. No, lo voy a explicar ya bien clarito, no es real, ¿vale? Sea la que sea. ¿Sí? Sea la que sea. Buena pregunta. Muy buena pregunta. ¿Qué piensas? Yo por lo menos, a lo mejor a partir de los 12 para arriba, sí lo preguntaría. Sobre todo si ves ciertas cosas que ya te llaman la atención. De ahí para abajo a lo mejor no, para no hacerle al niño pensar en quitarse uno la vida, porque a lo mejor ni se lo ha planteado nunca todavía. Si tiene entonces ideas psicóticas. Ahí sí, hay que profundizar y hablar con la familia, sí. Sí, sí. Quien más te va a dar sobre esto es la familia. Y los casos que yo he tenido de esto, ya no son los padres los primeros que me han dicho, mira, es que mi hijo me dice que se va a matar. Ya lo saben ellos primero porque lo van a decir antes en casa que al psicólogo. Este sería el paso 1, pero después tenemos planificación del suicidio. Esto ya nos va dando un poquito más de detalles. ¿Cómo lo haría? Si te dice, no, lo voy a hacer así, de esta manera, y tal, en tal sitio, y con una cuerda la cuelgo de allí. Esto ya no es pensar en morir en si ya no estuviera vivo, ¿no? Ya esto es cómo lo voy a hacer, ¿vale? Estén muy atentos a esto. Llamen de ellos, pregúntenle cómo, si se lo han planteado, si no se lo han planteado, sin problema, ¿vale? Está claro que si te dicen algo incluso gracioso, no lo reforzamos. Lo entendemos, pero no lo reforzamos. Vale, entiendo, pero no le digo, qué bien, qué buena idea. Oye, no se me había ocurrido matarme yo así también y tal. No. Lo comprendemos, pero no lo reforzamos. Preparación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si el cliente es guardia civil, tengan cuidado, porque tienen ya la pistola en casa, ¿vale? Cosas por el estilo. Si te habla también de que ya tiene la cuerda comprada, ¿vale? Si te habla de... Todo esto es importantísimo, ya nos está hablando de que realmente está a muy pocos pasos de dar el salto. Pues tenemos el intento, que ya se consuma por lo menos un intento, puede ser un suicidio frustrado o simplemente que fue un suicidio aparente, ¿no? Para suicidio. Y después tenemos ya el hecho de consumado. ¿Vale? Cuando esto sale bien, ya no tenemos nada que trabajar con ellos, ya con la familia. ¿Vale? Bien. Con respecto a la ideación suicida, lo que les hice la pregunta, ¿no? ¿Has pensado en esto en el pasado? Porque si lo has pensado en el pasado, puede ser probable que lo vuelvas a pensar en el futuro. Y no porque yo lo pregunte vas a pensarlo más. Eso tenganlo en cuenta, porque si no, aquí una parte importante es trabajar en nuestro miedo. Y si la persona se suicida, tampoco es culpa nuestra. Nuestra responsabilidad es hacerlo lo mejor posible, establecer un contexto y un marco de apoyo que sea funcional, pero si al final se suicida, tendremos que nosotros ir a nuestra propia terapia para trabajarnos, ¿vale? Pero no podemos ir con miedo, porque podemos al final por ese mismo miedo potenciar que no se hagan las cosas bien. Ahí sí podemos equivocar. Es indispensable valorar el riesgo de suicidio, ¿vale? En muchas ocasiones lo veremos como la última solución a una situación personal. Lo que creen que viviendo hacen sufrir a los demás. Hay que valorar siempre cuáles son las razones al final, ¿vale? Pregunta sencilla. Esto es lo que les comenté antes. El hecho de hablar de esto, de hablar de que se han pensado o no han pensado sobre el suicidio, si se lo han planteado en serio, si no se lo han planteado en serio, hablar con calma de todo esto, disminuye la ansiedad, la culpa, el miedo y la vergüenza. ¿Vale? Y empezamos a quitar un montón de carga emocional que había al respecto, y eso ya va aliviando las posibilidades realmente de que llegue a ocurrir. Si la respuesta es negativa, como les decía, y en el pasado, ¿qué siente usted acerca de la idea del suicidio? Son preguntas posibles. Está claro que siempre desde nuestra forma de hablar, no vamos ahora a ponernos rectos y ¿de qué forma usted? Si no es la forma que utilizamos normalmente.
La clave es preguntar simplemente. Si la respuesta es positiva, escuchar los motivos en lugar de discutirlos. La confrontación es algo poco empático. Tendemos a... Porque además es que es lo que nos sale de nuestra cabeza, lo comentaba Ireia. Si me dices que te quieres suicidar, mi intención rápida va a ser intentar convencerte de que no. Y ahí me estoy equivocando. ¿Vale? Si a largo plazo se trata de convencerle de que no. Pero en primer plazo, muy corto plazo, la intención es que la persona se sienta entendida. Entonces, para ello yo tengo que validar que lo que le está ocurriendo es normal, dadas las circunstancias que tiene y cómo él ha resuelto las cosas en su vida. Entonces, entendiendo eso, ya vamos haciendo otros pasos. Pero bueno, sigo por aquí. Ponernos en el lugar de la otra persona, cuáles son sus motivos y su situación, cuáles son las razones que le han mantenido en vida. Vale. Este va a ser un punto muy relevante, que quizás a veces se nos puede quedar olvidado. Gracias. A ti, claro. Muchas veces te dicen esto directamente ellos, ¿no? No, yo por mis hijos, si no ya lo habría quitado del medio, ya te lo acaban de dar, ya tienes el reforzado, ya tienes que con los hijos vas a, por lo menos lo puedes mantener hasta la siguiente sesión y ya vamos siguiendo trabajando. Factores de protección, ver qué le regula, qué frena sus impulsos, que va a ser un poco la clave, con lo que nosotros después vamos a poder trabajar con la persona. Después, presencia de factores de riesgo protectores, ideación, planificación, preparación, intentos previos. ¿Vale? Los dos puntos serían los dos puntos clave que vamos a estar revisando continuamente con la persona a través de la misma entrevista clínica. Explorar el método ideal, el lugar, el momento, cómo ha pensado suicidarse, cuándo, dónde. Insistimos muchísimo en que pregunten y pregunten y pregunten y pregunten, hasta que ya sea aburrido hablar del tema. No sé cómo, de cualquier forma, ahorcándome, pegándome un tiro con la pistola de mi marido que tengo en la mesilla de noche. Cuando termine de arreglar un asunto que tengo con el testamento. ¿Vale? Esto nos da clave. Una clave bastante buena. Si tú dices, si mi mujer se vuelve a ir de casa, me salgo por la ventana. Pues, habla con la mujer para saber si se va a ir de casa. ¿Vale? Así es simple, pero oye, que a veces se nos escapa. Se nos escapa y pasan estas cosas y oye, se nos tiran por la ventana. ¿Vale? Bien. Motivo principal, como decíamos, no discutir nunca, siempre validar, ¿vale? Validar sin reforzar la conducta de suicidio. Importante conocer la funcionalidad para orientar la intervención, como les decía, dependiendo del tipo de personalidad, del tipo de función que haya tenido, vamos a encontrar que lo hacen por una cosa o por otra. Es muy importante tenerlo claro. Hay que evaluar la desesperanza, la culpa, los valores como entendidos como aquellas partes a las que yo le doy valor en mi vida, no como valores morales. Las razones para vivir, que son, como les decía, muy importantes, y tanto los motivos como la capacidad de control o de regulación. Lo hablamos antes, si yo no tengo capacidad de gestionar la situación, pues normal que empiece ya a tender un poquito más a pensar que la única vía de escape es quitarme. También las creencias religiosas son un factor protector, por ejemplo el cristianismo. ¿Vale? Al ser un pecado, para un cristiano el suicidio es menos probable. Y eso está bien, hay que aprovecharlo. Si ya sabes que la persona que tienes delante es religiosa, explótale esa vía también. ¿Vale? Ahí lo vas agarrando un poquito más. Después tenemos el factor de riesgo contrario, que sería, de hecho es bastante peligroso, yo lo suelo mencionar mucho con la comunicación de fallecimientos a menores, por ejemplo. Muchas veces la familia misma le dice al niño, no te preocupes, todos vamos al cielo, algún día volverás a reunirte con él o con ella, ¿no? Y el niño de 5 años dice, que si me muero ya estoy con ella. Uf. Tengan cuidado con eso. Mucho cuidado, es un factor de riesgo. La creencia de que cuando muera me reúno con la persona. Por supuesto lo vamos a encontrar en vuelo. Depresiones pero asociadas con el saber si ha pensado en el suicidio, qué planes o pasos ha emprendido para realizarlo, su actitud hacia esas ideas, sentimientos y esa conducta. Yo creo que es un resumen suficiente de toda esa parte que hemos estado hablando de cada punto, ¿no? Muy importante. Entonces, como les decía, esto es lo que vamos a sacar dentro de, quitando esta parte, que por lo menos nosotros dentro de las terapias conductuales no lo utilizamos como parte de la evaluación de una persona que tenga esta ideación suicida, pero que están ahí. Dentro de lo que es la entrevista clínica vamos a sacar los autoinformes del sujeto, que es lo que nos va diciendo él, un informe de otros significativos, como les decía, hay que reunirse con la familia, con todos los posibles y con la gente cercana posible, valoraciones nuestras que surjan durante la forma de cómo interactúa con nosotros mismos también, pruebas psicológicas, que ahora hablaremos un poco de ellos también, de cuáles hay, que hay algunas,
y como les decía antes, que suele tener más fines de investigación que otra cosa, y la clave central de todo este asunto, tanto en la activación conductual para la depresión como en cualquier terapia contextual o de tercera generación, va a ser análisis funcional de la conducta suicida. Entonces vamos a evaluar los estresores, la historia, presencia de ideación, síntomas, etc. Si tenemos una persona lo suficientemente compleja, vamos a tener muy llenos, si hacemos un diagnóstico formal, vamos a tener muy llenos todos los ejes. Bastante bien. Hacerlo normal. Y tenemos, yo la que quiero señalar principalmente es esta, la que hemos hablado nosotros, que se sale un poco de la dinámica y que quizás es un poco interesante para nosotros como terapeutas, porque no la mira al revés, ni de las razones que tiene uno para vivir, y ahí en ese sentido puede venir bien y hace a la persona enfrentarse a esa realidad que está muy bien. Las otras, si no van a investigar o van a hacer un estudio de caso, etc., no hace falta que las personas no son necesarias siempre y cuando tengan unas ciertas habilidades de comunicación con la persona. Tienen aquí casi todo el de Beck, ¿vale? Y hay más pruebas, estas son las principales. Bien, aquí ya. A ver. Vale, es importante utilizar el análisis funcional, perdonen que insista tanto, pero es que de verdad es muy importante para poder trabajarlo y para poder evaluar todo lo que conlleva la conducta suicida, para saber qué es lo que le está pasando al paciente y poder trabajarlo. Una preguntita, ¿el análisis funcional es ese de acuerdo a aceptación? Sí, a todas las terapias contextuales, sí. En definitiva sería ver los antecedentes, los consecuentes. Vale, la conducta suicida es importante para entender toda la fenomenología de lo que le pasa al paciente, ¿vale? La depresión podríamos entenderla como una crisis vital de la propia vida, en el que el cliente se siente deprimido y siente cuyo foco está en esa emoción, en esa tristeza, y el deprimido siente que su seguridad está amenazada, de ahí el miedo. Se siente incapaz de resolver sus problemas y cree que los demás no pueden ayudarle. En definitiva, busca un cambio a gritos. ¿Vale? Por lo tanto, su situación, dentro de lo que él está viviendo, es lógica y es comprensible y vamos a validarla. Es importante validar esas emociones que él está sintiendo y que diga que se va a suicidar, es normal, dentro de todo lo que le está ocurriendo. En depresión leve o moderada, el cliente trata de aliviar su sufrimiento buscando ayuda, o evitando o aislándose. Sin embargo, en los casos más graves va a evitar su sufrimiento suicidándose. ¿Hay acaso mayor evitación que el suicidio? Vale, importante ver eso, que la depresión tiene sentido dentro de todo el contexto de la persona, que son adversidades concretas con un valor más o menos simbólico. A lo mejor nosotros no vemos lo que le está pasando, pero sí que puede haber problemas que tenga detrás o cosas que no nos ha dicho. Las adversidades pueden ser de distinto tipo. La pérdida, por ejemplo, concreta de alguien, o también puede ser psicológica en el sentido de pensar que va a ser rechazado o que va a ser abandonado por los demás. En definitiva, viene a ser una amenaza al yo. Lo que se pierde con esa pérdida es un reforzador, por ejemplo, de la pareja u otras fuentes de cariño. También podemos entender como pérdida la enfermedad, en el sentido de perder la confianza en la integridad de uno mismo. Hay que tener en cuenta esto, que la conducta se rige por el principio del placer, ¿vale? Normalmente buscamos reforzadores y evitamos el dolor y el castigo. Pues bien, en la depresión esto parece que se desequilibra. El deprimido parece ser una obsesión aparente, porque parece que busca evitar ese placer y todo lo que está relacionado con ello, y sin embargo, lo que busca es tener experiencias dolorosas. Y si tiene acceso al placer, solo se lo permite con la consiguiente culpa por ello. Es decir, el deprimido no solo se siente mal, es que es su peor enemigo. ¿Vale? De ahí las tendencias autodestructivas, el sabotaje que tiene hacia sí mismo.
Vale, esta conducta autodestructiva puede tener distintas funciones. Una de ellas puede ser, por ejemplo, expiar la culpa o reparar errores reales o imaginarios, traumáticos, obviamente. Por ejemplo, una persona que deja las relaciones afectivas si piensa que la otra persona puede hacerlo primero, o que deja su trabajo porque piensa que lo van a echar. Puede tener también la función de mantener el papel de víctima, como veíamos antes, porque los demás lo van a consolar. En definitiva, es necesario explorar la historia personal y biográfica de esa persona. En función del riesgo, vamos a tomar decisiones terapéuticas, ¿vale? Si el riesgo actual es alto, el objetivo principal es reducirlo, asegurar la supervivencia. Esto estaría dentro de lo que es una intervención en crisis de riesgo de suicidio. Se puede valorar que un familiar lo acompañe a esa persona o incluso llegar a la hospitalización. Todo eso hasta poder trabajar esa conducta en sesión. Si el riesgo es leve o moderado, podríamos trabajar en sesión la ideación suicida, pero siempre como una conducta de evitación. Dentro del modelo de la activación conductual, claro. Una vez que hemos evaluado el riesgo, vamos a tomar decisiones. Y aquí es necesario, como hemos visto, pensar funcionalmente, teniendo en cuenta las funciones respondientes y operantes de las crisis que tenemos. Por ejemplo, en caso de tendencias suicidas crónicas, con un historial de hospitalizaciones, la no hospitalización puede tener funciones operantes y la conducta suicida ser mantenida por las consecuencias reforzantes de esa hospitalización. Mantener el rol de enfermo, el escapar de las responsabilidades. En estos casos, el terapeuta tendrá que valorar el riesgo de la no hospitalización, explorar otras alternativas y enfocar la conducta suicida dentro del patrón evitativo. También podríamos utilizar, esto es importante, otros procedimientos dentro de la terapia dialéctica conductual, ¿vale? Que nos pueden ayudar aquí para trabajar esa conducta suicida. Una pregunta, en caso de que sí se considere la hospitalización, ¿cuál sería el procedimiento? Es decir, si se ve urgencia, ¿qué tiene que hacer? No, en principio hablar con los familiares y que los familiares llamen al 112 o tú mismo llamar al 112, identificarte como terapeuta y decir que tienes una persona con un riesgo de suicidio alto. Es bueno, lo comento nada más, es bueno tener contacto con un psiquiatra, incluso si tienes un paciente que está en un estado muy crítico, tenerlo ya a medias con un psiquiatra, porque el psiquiatra puede hacer órdenes de ingreso involuntario, en cambio los psicólogos no. Entonces ese también es un pie a tener ahí preparado, ¿no? Oye, quiero que vayas a ver a este psiquiatra que es conocido mío, funcionamos a medias, entonces también ahí tienes un poco ese apoyo, por añadir. Si se trata de menores también. Sí. Si se trata de menores, hablar con los padres. Exacto, ahí tienen la potestad los padres. Pero puedo hacer de vínculo, de puente con el psiquiatra y... Sí. Vale. Sí, sobre todo si él se niega al ingreso. Claro, hay personas que no quieren ingresar, entonces ahí tiene que ser un ingreso involuntario, si valoras que el riesgo es alto. Pero si los padres están a favor, no hace falta el psiquiatra, ¿no? No, Pregunto. correcto. No. Correcto. Vale. Sí, pero no es que haga falta, sino... Es decir, yo no... ¿Qué le dices a los padres? Mira, vayan a urgencia directamente, ¿para qué? No, Si, es decir, si están en consulta y tienen ahí el follón y están de aquella manera y tal, por supuesto, vayan a hacer coche y vayan para urgencias ya. Y si no tienes tiempo, te vas con ellos. Esa sería la idea. Que está el chico solo, que cualquier cosa de otro tipo, 112, pides ambulancia. Te explicas como profesional, explicas un poco la situación por encima, no te van a querer preguntar muchas cosas tampoco, ¿vale? Más que dirección, y echas el dedo para adelante para el hospital. Y rápidamente los contactos que ya tú tengas alrededor, todos bien contactados. Tiene que haber alguien que esté supervisando qué pasa con él, si lo van a ingresar los días o si se va a ir por la tarde, quién va a estar allí. Pero, o sea, en esa situación que es que el niño se está intentando matar en... Estaba hablando ahora genéricamente, pero vale. un niño, por ejemplo, que está amenazando con ellos, está muy impulsivo, muy agresivo, lo ha intentado de formas tontas, en plan de ya se va contra las paredes para hacerse daño, ese chico hay que darle algún tipo de tranquilizante, Vale. bajarlo un poquito, ¿vale? Suelen estar muy asociadas estas situaciones con brotes psicóticos, ¿vale? Vale. Es lo que más nos vamos a encontrar. Pero al final no es un tema de suicidio al final, sino no me da el término, autolesión. En esos casos, pues lo mismo que con un caso esquizofrénico, pues lo mismo vamos a hacer con esto. Intentar meter en vereda
regular aquello hasta que más o menos se pueda hablar con la persona. A veces es en 2 horas, a veces es en una semana o un mes de tratamiento, depende de muchas cosas. Otra cosa es que dentro de la terapia dialéctico-conductual tenemos un montón de procedimientos para trabajar las autolesiones. O sea que es algo que también podemos incluir dentro de nuestra Mucho. Ahí hay que explotar todo eso. Las que están en el experto, que vienen y tienen a Ribaudi dentro de un par de meses, si no me equivoco. Ahí lo van a disfrutar mucho porque él da precisamente un montón de claves de qué hacer con conductas que al final yo estoy buscando hacerme daño a mí mismo, cómo reconducirlas de formas más funcionales, menos tóxicas para mí. Mucho trabajo ahí que se puede explotar. La TLP es una terapia fantástica. Bien. Intervenciones en crisis. Al final, a la hora de la verdad, cuando estamos hablando de situaciones ya un poquito drásticas, estamos hablando de intervenciones en crisis, no estamos hablando de otra cosa. Los clínicos, de hecho, somos unos grandes interventores en crisis. Voy a hablar, ya que no da el tiempo para dar un curso aquí de intervención en crisis, vamos a hablar un poquito de lo que no se debe hacer. ¿Vale? Que yo creo que es más claro todavía que hablar de lo que se debe hacer. Hay que lograr empatía con el cliente, por lo tanto no podemos mirarlo con cara de... ni mucho menos, sino acogerlo y tratar de entenderle y además hacerle entender que le estamos entendiendo. ¿Vale? Se nos puede olvidar. Comprender la situación en la que la persona está, no reforzarle ni animarle, permitir la catarsis emocional. Pero ¿por qué te quieres morir? Que lo cuente, que lo hable, y al soltar todo eso, después nos liberamos, ¿vale? Lo que ocurre en la primera sesión cuando vienen a terapia, que simplemente ya hablar de ello es liberador. Entonces no vamos a juzgar, no vamos a moralizar lo que está diciendo, ni vamos a minimizarlo. Eso no es nada, verás que mañana estás bien. Error. Enorme error, ¿vale? Vamos a validar su emoción y validar, podemos entenderlo como buscar dentro de lo que nos está diciendo lo que hay de verdad, lo que hay que todavía le podemos decir, esto tiene sentido, que yo puedo estar en contra o no estar de acuerdo, pero tiene sentido y entonces se lo devolvemos. Oye, esto yo veo que tiene sentido, entiendo el sentido que tú le estás dando. Establecer contacto y esperanza desde el primer momento, o por lo menos duda. ¿Vale? La persona normalmente ya en este estado suele estar, como decía ella, es que está seguro de que no hay ninguna otra salida. Es que sabe que esa persona no puede encontrar un cambio, no puede conseguir un cambio ni con sus habilidades, ni hay nadie que le pueda ayudar. Pues poner eso en duda ya estamos dando un paso enorme. Ya estamos estirando esa probabilidad de suicidarse, la estamos dejando un poco más lejana. El mensaje que tenemos que transmitir nosotros al fin y al cabo es: no estás solo, yo estoy contigo y te voy a ayudar a superar esto. Como hemos dicho todo el rato, hablar de suicidio muy abiertamente. Tras la catarsis emocional, disminuir la frustración, impotencia y provisión de recursos. Entrenamiento en habilidades desde el principio, lo más rápido posible. Y todas las opciones alternativas que se les ocurran de llegar a aquella persona de la que están necesitando un poco más de afecto o atención, busquémoslas, intentemos darles herramientas. Ya son opciones de intento, para ver por qué otro camino que no sea quitarme del medio puedo lograr algún cambio en eso que me está doliendo tanto en mi vida. Proveer seguridad, ¿vale? No solo que la persona se sienta segura con nosotros, sino proveer seguridad real alrededor también. Entonces, no buscar culpables, por supuesto. Siempre tenemos que tratar también de poner a la persona empoderada con sus decisiones, ¿vale? No podemos potenciarle los argumentos de que mira lo que me ha hecho la otra persona, etcétera, etcétera, sino al final empoderar a la persona de, bueno, sí, con todo esto ahora podemos hacer algo. Con esto se puede hacer cosas. Esa es un poco la idea. Esto es interesante también y ayuda desde luego que lo hagamos en terapia. Traer a la familia y que tenga la misma catarsis de que yo me quiero morir porque ustedes son una banda de cabrones y mira lo que me han hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo hacen delante de la familia es enormemente liberador, pues se quedan ya pianito durante un tiempo, que no quiere decir que hayamos arreglado el problema, pero vamos a estar dando pasitos que ayudan mucho. Lo que estamos al final más o menos ofreciéndoles es esto, un paréntesis de esperanza, es como dentro de toda esa nube negra que tienes encima hay un agujerito por el que se ve el sol. Así de pequeñito, pero está. ¿Vale? Y a partir de ahí vamos estirando y estirando y estirando y estirando. Vamos a intentar buscar que nos aguanten hasta la próxima sesión, ¿vale? Con contratos, con compromisos, con apoyo familiar, ¿vale? Una vez que nosotros hemos disminuido el riesgo inminente, vamos a trabajar
como si fuese una evitación más. Lo que quiere decir esto es, si cada vez que yo pienso en aquello que me resulta difícil, mi forma de huir es irme a fumar un cigarro, ¿vale? No es más que un ejemplo de cuando me voy a intentar tirar por la ventana, que es otra forma de huir de aquello que... Entonces, si yo trabajo sobre todos los elementos que ya tengo en mi conducta, que son de evitación, estoy trabajando al final también sobre la evitación de la vida, ¿vale? Porque son ejemplos de lo mismo en mi persona. Contar con ayuda externa es un aspecto muy importante, como hemos estado diciendo, ¿vale? Esto es muy importante. Les hablaba antes, tenemos una persona que es militar, que es de los cuerpos de seguridad del Estado, tiene acceso a armas, es la forma en la que se está planteando suicidarse. A lo mejor sería el momento de enviarle un informe a su jefe, por ejemplo, ¿no? Si sabemos que decirle a la persona, oye, vas a tener que hablar con tu jefe y decirle que las circunstancias ahora mismo, temporalmente, han de cambiar. Tú no puedes dejar a una persona en este estado con una pistola por la calle. Dime. Tengo una duda que la planteé en otro curso que era el de para reconocimiento de conducir, armas y demás, ¿vale? Si a mí me viene un guardia civil, un policía a nivel personal, es decir, clínico, ¿vale? Si yo veo que hay un peligro de que se pueda suicidar o matar a algún compañero o algún mando, ¿vale? Sin problema alguno, puedo comunicarlo. Es delicado. Da interpretación, la ley dice que debemos evitar esas situaciones. Debemos interferir cuando la vida de alguien depende de nuestra interferencia. Vale. Siempre y cuando sea en clínica, ¿vale? Si esa persona viene para renovación de armamento o para el carnet de conducir en alguna de las preguntas del tema del suicidio, sale y es guardia civil, policía, cualquier cuerpo del Estado que tenga armas, ahí psicológicamente, es decir, legalmente, deontológicamente, no se nos permite hacer ese comunicado, es decir, ya sería una denuncia. Es decir, ¿cuál sería, por decirlo de alguna manera, el consejo? Es decir, ¿qué deberíamos de hacer en ese caso? Porque no viene para un caso clínico. Decirle a la persona, yo entiendo que ahora mismo en estas circunstancias tú no estás preocupado por tu vida, pero yo que estoy aquí para ayudarte sí lo estoy. Y pero no viene para pedir ayuda, viene para renovar. Estamos hablando, yo entiendo. Vale, espera un momento. Es que estás hablando de un tema que no es precisamente el centro de lo que estamos hablando aquí. Tú no tienes derecho a ir a hablar con el jefe para decirle que esta persona no está para darle el arma, pero si tienes derecho a parar y decir no está usted para tener arma, para eso eres un delito. Vale, eso lo dejaría ahí, como quien dice, decirle a la persona no. Igual que en consulta, pregunta. Tampoco, no puedes ir a... No debes, ¿no? No, por eso lo que estaba diciendo los puntos era la forma de entrar. Vale. De decirle a la persona, como yo sí estoy preocupado por tu vida y quiero que tú aprendas y disfrutes al final a largo plazo de tu vida, intuyo que ahora mismo estar en esto puede ser un problema. Me gustaría mucho que hables con tu jefe y me pases el contacto, o que vayamos los dos ahora a hablar con tu jefe si quieres y le explicamos las circunstancias que tenemos delante. Y cortas aquello, pero cortas con la voluntad del otro, con el apoyo del otro. Sería la forma de ganarnos, pero ahí es nuestro trabajo. Tenemos que ser los mejores manipuladores posibles para llevarnos la fuerza. Perdón, a lo mejor sería un poco extenderlo un poquito en los ejemplos, pero ¿y si quien viene a consulta es la pareja de un miembro que tenga acceso a armas? Sí. Pero la mujer o el marido de un guardia civil. Había un caso aquí antes que decía justo eso, ¿no? Me voy a suicidar con la pistola de mi marido, que la tengo en la gaveta. ¿Qué hacemos? ¿Contactamos o le comunicamos la misma situación? Es que ten en cuenta que aunque no fuera con la pistola y la pistola no fuera del marido, nosotros vamos a tener que pedirle que venga el marido, que venga el hermano, que venga no sé quién, que vengan todos aquí. Entonces, si encima sabemos que la pistola es de, pues ya lo decimos a las claras. Y mucho mejor si lo decimos delante de la persona. Oye, tienes opciones ahí muy a mano. Hay una pistola en casa, que me he enterado. Entonces, por favor, ustedes desaparezcan esa pistola, ¿vale? Para que ella no esté con eso en la cabeza tampoco. Entonces, porque hasta la mínima tienen la opción ahí rápida. Entonces, por lo menos para que esta semana podamos estar centrados en otra cosa y no en si te vas o no te vas a suicidar, ¿no? Y empiezas a sacarles un poquito de ahí y dando mucha esperanza, ¿vale? Es muy importante dar esperanza, pero no hacerles sentir que son unos inútiles por donde están. Entonces, es ahí delicado, para hacerles ver que de esa situación se puede salir, pero que además es normal que estén en esa situación. Hay que saber las dos partes, si no nos podemos equivocar.
Bien, que el cliente sepa cómo establecer contacto con el terapeuta, pero bueno, esto hay una serie de contratos ticos que podemos encontrar por internet o que encuentran en algunas informaciones o libros, ¿vale? Aquí tenemos uno, donde, este es más o menos como el que yo suelo usar también, no sé cómo se llama en consulta, donde ponemos fecha, validez, etcétera, donde hacemos firmar a la persona que la próxima vez que se encuentre con aquellos pensamientos o con esa idea de llevarlo a cabo, etcétera, va a tener una serie de reglas o de formas de funcionar, ¿vale? Aquí estamos hablando de un modelo de activación conductual, por lo cual, lógicamente, lo primero que vamos a hacer es dar una vuelta, pasear, hacer ejercicio. Ponerle en contacto con otras contingencias que cambien lo que está ocurriendo dentro de esa persona. Que no funciona, que no nos sirve. ¿Quién va a ser la persona? ¿Vale? Esto es lo que hablamos de hacer el listado de cosas que hacer. ¿Quién va a ser la persona de contacto primera? ¿Vale? Es bueno que no seamos nosotros. Si no tiene apoyo, perfecto, somos nosotros. Pero si tiene amigos, mejor que sea el amigo, porque si no lo estamos haciendo dependiente de alguien que le cobre. Entonces, si a largo plazo la persona mantiene esas redes bien funcionales, ya sin necesidad de nosotros, pues lo hemos hecho independiente y le hemos quitado ese peligro de suicidio. Entonces, después contactos. ¿Qué persona lista de nombres y teléfonos? Después al psicólogo, después al médico, emergencia, servicio telefónico, ¿verdad? Todo esto tiene que estar ya hablado, masticado por la persona, ¿vale? Dentro del track que hablaba Inaira, va a estar integrado dentro de esto, ¿no? Lo que yo me encuentro de pensamientos suicidas o hacerme daño o suicidarme entra dentro del trap, ¿vale? Entra dentro de esa trampa. Y después lo que vamos a hacer para salir de ahí, tenemos aquí un montón de opciones posibles. La persona firma. Es bueno, mi recomendación es no hacerlos porque después la gente se olvida. Yo no los hago durante los próximos 6 meses, no me voy a suicidar, ¿no? Sino los hago para las próximas 2 semanas y así dentro de 2 semanas volvemos a hacer el contrato. ¿Bien? Vale, una vez que hemos hablado del riesgo de suicidio y que hemos tomado decisiones al respecto, por ejemplo reducirlo si este era algo, es imprescindible trabajar la conducta depresiva de la persona en sesión y en el contexto suyo, haciendo un análisis funcional anteriormente, y veremos qué función tiene la conducta depresiva en el contexto del paciente y en la sesión. Vamos a trabajar la conducta suicida, como hemos dicho antes, como una conducta de evitación más dentro del modelo de activación conductual. Tenemos que encontrar qué reforzadores están manteniendo esa conducta, ¿vale? Tiene que haber uno a corto plazo que sea potente. En el análisis funcional que hagamos vamos a explorar los antecedentes y sobre todo las consecuencias a corto y a largo plazo, ¿vale? Y vamos a ver también cómo afecta a sus estados emocionales y a sus valores. Una vez que hemos trabajado desde la activación conductual, una vez que estamos trabajando en el modelo, ya no nos interesa tanto centrarnos en la conducta suicida como una discusión, o sea, como una ideación, o sea, la ideación suicida no la vamos a trabajar discutiendo con él, ¿vale? Eso se haría, por ejemplo, lo racional se trabajaría desde una terapia cognitivo-conductual, ¿vale? Desde la activación conductual no nos vamos a centrar en eso, sino que nos vamos a centrar en la función. Es decir, preguntas como esta, ¿no? ¿A dónde te lleva? ¿Qué evitas cuando piensas en suicidarte o cuando dices que te vas a suicidar o cuando lo has intentado? ¿Qué otras cosas no estás haciendo en tu vida? Cuando piensas en suicidarte, ¿en qué otras cosas más dolorosas no piensas? Y eso te supone un alivio. Ejemplos de preguntas que podemos hacer al cliente son estas, ¿vale? Por ejemplo, cuando comenzaste a pensar sobre el suicidio, ¿qué te hizo pensarlo? ¿Cuánto tiempo estuviste dándole vueltas? Este tipo de preguntas. ¿Qué consecuencias tuvieron todos esos pensamientos? ¿Qué ocurrió después? ¿Cómo te sentiste? Lo que decíamos antes, ¿no? ¿A dónde te lleva a pensar en suicidarte? ¿A qué te ayuda? ¿En qué interfiere? ¿Qué hacen los demás cuando piensan en suicidarte o cuando les dices que te vas a suicidar? Piensen por un momento que tienen que pagar una multa de 6.000 euros. De verdad, el mes que viene. Para que le ayude un préstamo, coger los ahorros, lo que haga falta para pagarlo. Tiene uno ahí la bola emocional. Y ahora mentalmente se les ocurre una idea en la que
no hace falta pagar la multa. ¿Cómo se siente? ¿Más aliviado? Y aquí no existe ni multa, ni nada de nada, ni solución, ni problema. Simplemente nuestra experiencia se ha visto alterada al encontrar una solución. Cuando estamos hablando de conducta suicida y de ideación suicida, estamos hablando de unas conductas que se mantienen precisamente por ese alivio, que es lo que hablaba ella ahora, de cuáles son esos reforzadores muy intensos a corto plazo. Uno de los principales suele ser el refuerzo negativo, al fin y al cabo. O sea, ya no tengo que pagar la multa. ¿Vale? Si la multa en vez de 6.000 fueran 6 millones, a lo mejor suicidarme empieza a ser una de las opciones, ¿no? Para quitarme la multa de encima, ¿me entienden un poco la búsqueda de alivio? Entonces, yo puede ser que ni siquiera al final lleve a cabo el suicidio, pero llevo 10 días, por ejemplo, pensando en mi multa y estoy ya desesperado. Y en cuanto digo, coño, si yo me muriera ahora, ya no tendría ese problema. Eso refuerza, eso engancha. Y eso refuerza la idea de que vuelvo a pensar otra vez en quitarme de en medio, porque nada más que mientras lo estoy pensando, ya estoy un poco más lejos de aquello de lo que quiero ir y un poco más cerca de la paz, de la tranquilidad, que es falso, ¿vale? Es totalmente falso. Los muertos no están en paz, están muertos. Para estar en paz tienen que estar vivos, ¿no? Pero se lo creen, ¿no? Y entonces se acercan a esa idea. Y ese mismo funcionamiento y reforzamiento negativo funciona desde la misma conducta en sí, verbal, mental, de pensar en quitarme de en medio. Es una solución que se queda contrapuesta a lo que es estar metido en toda la mierda que tengo encima. Por lo tanto, estar pensando en quitarme de en medio es de por sí ya una evitación experiencial. Lógicamente, si lo pienso y me siento mejor, y el día que la cosa se empeore y pienso en cómo hacerlo, digo, ah, pues mira, la opción está, pues me siento otra vez un poco mejor. Todo esto es potenciando que yo vaya un poco más allá. Cada vez un poquito más allá, cada vez un poquito más allá, hasta que al final puede tener sentido quitarme del medio. Siempre, esta parte yo creo que es que siempre, ¿vale? Todos los clientes siempre van a estar evitando algo muy desagradable. Sea que les demos habilidades para hacer otras cosas, etcétera, o que les enseñamos cómo exponerse a aquello desagradable sin sufrir tanto, ya les estamos alejando de la necesidad de esa evitación. ¿Vale? Toda la función de todo lo que pasa, de todo lo que está haciendo la persona, precisamente al final es evitar. Entonces, si le enseñas cómo no evitar de una forma que puede llevar, se ha acabado la idea de suicidarse. Lo que yo estaba contándoles como ejemplo viene a ser al fin y al cabo más o menos esto, ¿vale? Mientras piensa en suicidarse, ya vamos de tiempo, ¿vale? Mientras piensa en suicidarse, evita o escapa de otras experiencias privadas que le duelen más, como pensar en la mierda de vida que tengo, en lo que me han hecho, en lo que tal, en lo que cual, pues entonces pienso, me voy a quitar de en medio y ya eso queda reforzado. Vale, muy rapidito porque ya estamos acabando. Vale, lo que habíamos dicho, simplemente ver aquí que nuestra labor, ¿cuál va a ser desde la terapia de activación conductual? Conseguir que la otra salida esté más reforzada que la pseudo salida de la habitación que supone el suicidio, ¿vale? Lo que vamos a intentar es que el cliente tenga otros reforzadores que no busque el reforzamiento desde el suicidio, sino que tenga otros reforzadores que sean más importantes para él que el suicidio en sí. Vale, algunas claves son trabajar los pros y los contras del suicidio, y es que esta es una carta que podemos jugar con ella. El paciente nunca va a ver las ventajas que tiene el suicidio, o sea, nunca las va a disfrutar porque va a estar muerto. O sea, si él lo que pretende es vengarse de alguien, lo único que tiene son creencias, no tiene garantías de que eso vaya a ocurrir. Es decir, la funcionalidad solo la vamos a poder encontrar en la vida, ¿vale? En la muerte no hay funcionalidad. Y como a forma de resumen de todo lo hablado y de conjunción de cómo intervenir sobre esto, al final la conducta suicida sería una conducta problema, conducta de evitación que tratamos de eliminar, ¿vale? El objetivo es bloquearla y activar conductas alternativas, más funcionales. La aplicación del análisis funcional al cliente es importante. O sea, que la misma persona también entienda cómo una cosa le lleva a la otra y por qué busca pensar en esto para así sentir que se aleja de lo otro. Que la persona misma se vea cómo juega de esta manera es muy relevante para la terapia. Contactar con las consecuencias a corto y a largo plazo reales e imaginarias de suicidarse.
El suicidio como pseudo, al final contactar con esas consecuencias es que el cliente entienda su análisis funcional. Bueno, suicidio como pseudo solución, conducta evitativa, alejada de los valores de la vida. Precisamente va en contra de todo valor que podamos tener, excepto en algunos casos muy particulares. Y hay salida. Frente al trap tenemos el track. Dentro de este modelo siempre hay esa salida. De hecho, hay infinitas maneras de resolver cada situación. Tendríamos ahí una muy mala, contra otras infinitas muy funcionales y que son válidas también. Es muy importante que las personas contacten con los valores. Si no llegan a contactar con aquello que valoran de la vida, muy difícilmente los vamos a sacar de aquello. Tienen que tener una esperanza o algún anhelo o algo que deseen, a pesar de las circunstancias. De ahí tenemos que contactar y tirar de ahí. ¿Vale? Establecer un programa de activación conductual, que me salto aquí, contactar con lo evitado, ¿vale? Todo lo que sea exposición a sus pensamientos. El simple hecho de venir a terapia y hablar de ello ya es contacto con esa parte evitada, ¿vale? Pero todo lo que sea contrario a la evitación, o sea, esa exposición, afrontamiento, nos va a ayudar precisamente a que la persona aprenda a convivir con esas experiencias privadas sin la necesidad de la lucha, la evitación, la huida, etc. Establecer un programa de activación conductual. La activación conductual es una terapia bastante protocolizada en el sentido de que uno, una vez que empieza todo el proceso, estructura muy bien el camino que va a llevar con la persona, por una serie de pasos. Entonces, tener esa estructura bien montada te da garante también de que la persona tiene un patrón por el que moverse. No es todo lo loco, sino que está todo bien estructurado. Esta semana esto, la semana que viene lo otro. Por niveles de dificultades, de refuerzo, etc. Sí. Normalmente incluso lo que está recomendado es que establezcamos 3 actividades por semana, no más. O sea, no vamos a llenar al paciente de actividades cuando de repente no se está levantando ni de la cama. Lo que vamos a hacer es poner 3 actividades por semana. Y a veces son que ni siquiera es una actividad, sino el paso previo, ¿no? Pero vamos valorando, dependiendo de la capacidad de la persona, el nivel de depresión que tenemos. Hay veces que es difícil levantarlos de la cama, oye, pues levantarte y abrir la ventana, esa es para esta semana. Ya hay un cosas cambio, pequeñas, ¿vale? o sea, levantarse y abrir la ventana ya supone un cambio a lo que tenía anteriormente. Esto yo creo que es de las claves más importantes también, porque estamos hablando de toma de conciencia y de contacto con la vida, y desde luego el mindfulness nos saca del mundo verbal, mental, y nos trae otra vez a contactar con las contingencias del día a día, con las sensaciones, con lo que vamos viviendo según va pasando, ¿vale? Todas estas herramientas van a venir siempre muy, muy bien en este tipo de situaciones. Atención consciente, también el trabajo en autocompasión, que al final es una gestión más amorosa y agradecida de las propias emociones, ¿vale? Siempre va a ayudar. Desde luego la prevención de las recaídas va a ser clave dentro de todo esto, porque va a tratarse como al final como una adicción. La persona es adicta en muchas ocasiones a esta forma de ver las cosas. Entonces cada vez que vuelva a entrar en el patrón lo vamos a entender como una recaída, vamos a aprender y a evaluar cómo ha vuelto a llegar al mismo sitio de siempre, vamos a ver qué opciones tiene en ese momento y volvemos a empezar. Dentro de la prevención de recaídas, nos servirían, por ejemplo, los registros de actividad con los que hablábamos antes. La persona ya cuenta con sus registros de actividad y es donde se va a dar cuenta de que haciendo determinadas cosas, por ejemplo, quedarse en casa y ver la televisión todo el día, ahí está peor. Entonces eso también nos sirve para esa prevención. Sí, va estableciendo eso como una serie de precedentes en los que la persona después se ampara para seguir construyéndose y seguir regulándose también. Porque sabe cómo regularse, ya sabe que en la playa sí, en el sofá no. Con eso es suficiente. ¿Bien?